Entren ustedes por su propia voluntad. Con esta enigmática frase, el vampiro más famoso de la literatura, Drácula, recibía a Jonathan Harker en su casa. Una de las muchas historias relativas al vampiro nos cuentan con respecto a que el vampiro no puede entrar en un lugar si no ha sido previamente invitado. Y del mismo modo, cuando nosotros somos invitados, solo hasta que aceptamos voluntariamente entrar, estamos a merced de quien nos está invitando a su casa. Y en este caso, a merced del vampiro. Puedo estar de acuerdo, como me comentaron en Facebook. Por cierto, le mandamos un saludo muy grande a José Mariano Reyes Rodríguez, que nos cuenta que cree que son leyendas ancestrales creadas para mantener la mente ocupada por un mito que a final de cuentas acaba siendo una realidad heredada de generación en generación. Estoy totalmente de acuerdo en esa situación con respecto a los vampiros, pero si lo pensamos un poquito mejor, esta definición o este comentario podría quedarle también a otro tipo de espectros, algunos incluso más viejos, por ejemplo La Llorona. Se habla y se tiene noticia de las apariciones de La Llorona desde la conquista, como lo podemos leer en uno de los muchos libros que se han editado sobre el tema. Este es particularmente revelador, yo se lo recomiendo, que es La Visión de los Vencidos, de José León Portilla. Y en ese libro se habla precisamente de estas apariciones de La Llorona como las presagios o predicciones sobre la conquista. Y aunque parece que no tiene nada que ver ni vampiros ni fantasmas de la era prehispánica, yo no me apresuraría a afirmarlo. Una vez más, como todos los martes, sean bienvenidos a las sombras. Acompáñenos. Las criaturas de las sombras anidan en las riberas de la noche, pero nosotros somos incapaces de atisbar sus figuras en medio de ese río de oscuridad, compuesto por todas las cosas que no conocemos o que nos negamos a conocer. Les damos nombre. Uno de los nombres que los seres humanos les han dado a estas criaturas es el de vampiros, palabra que los alemanes tomaron del término serbio vampir, la cual suponen que fue un primer intento por darle nombre. Esta pesadilla que supone un no muerto, un insepulto que está vivo, una criatura animada que se supone que debería estar muerta. En su idioma natal, el término serbio vampir significa espectro, cadáver. Equivale hasta cierto punto a una sombra. La creencia dice que tal como las bestias, los vampiros beben sangre. Al más famoso vampiro serbio, cuyo nombre era Sava Savanović, se le atribuyen los asesinatos de las personas que iban a un molino a moler grano en el río Rogačica en la villa de Saroche. Y desde entonces, la duda es sobre el porqué de su ferocidad. En los primeros mitos que figuran en la historia sobre los vampiros, se les asemeja a las bestias. Así, de sedientas de sangre eran estas apariciones, según los que han testimoniado sus supuestos ataques. Tanto así que en la Europa del Este se conocen muchos recursos para evitar sus depredaciones. Desde la muy ingenua tradición de colocar semillas alrededor del sepulcro de un supuesto vampiro, con el fin de que se ponga a contar cada una de las semillas y que mientras realiza esta labor se ve impedido de atacar a alguien, hasta aquellas que suenan tan barbáricas como la de empalar con una estaca el corazón del supuesto vampiro. Se supone que por alguna razón quien se ha de convertir en un vampiro o no muerto vuelve a la vida después de su fallecimiento. No envejece, pero solo puede conservar la existencia bebiendo sangre. Por ello,
La cultura judeocristiana supone que estas abominaciones hicieron un pacto con las tinieblas y que de ahí su naturaleza bestial y su malevolencia. Asimismo, la literatura del romanticismo los describió, desde el vampiro literario más famoso, el Drácula, de Bram Stoker, hasta los vampiros actuales, como seres ávidos de la inocencia por causa de la perversión y malevolencia de su condición de insepultos. Incluso, para la cristiandad, es demasiado conocido el remedio del agua bendita, de los crucifijos, e incluso la estaca debería ser de madera de espino blanco, madera de la cual se supone que fue confeccionada la Santa Cruz, en que fue inmolado el Maestro. ¿Podríamos estar equivocados al respecto? ¿Los vampiros, en realidad, son criaturas malditas por algún dios? La colonia de Santiago Momoxpan se localiza en el municipio de San Pedro Cholula, en el estado de Puebla. Pero a decir del protagonista de nuestra historia, Momoxpan bien hubiera podido ser cualquier clase de infierno. Cholula alberga en un mismo sitio a dos monumentos que, ubicados en un mismo lugar, simbolizan para nuestros días la fusión del catolicismo y la cultura prehispánica. Pero Santiago Momoxpan, que no era más que una localidad en ese municipio, tenía en realidad poco que ofrecerle a este curioso, quien a pesar de todas las evidencias que ya se le habían ofrecido, no cejaba en su intento de localizar testimonios y, de ser posible, pruebas de la existencia de una entidad a la que llamaban el niño vampiro. Para él, la leyenda, aparentemente surgida de la mente imaginativa de un reportero británico, tenía que ser verdad. Cierto, el mencionado reportero, cuyo nombre es Christopher L. Hammer Sasha, no tenía publicado sino un solo libro, del cual en internet no se habrían publicado sino unas cuantas reseñas que no le daban credibilidad a su pintoresco relato sobre la adoración a un niño santo, quien a la postre resultaría ser un vampiro. Incluso, la columna de un reportero nacional, quien remató su nota con un texto sarcástico en el que unas mujeres le respondieron cuando les preguntó que el único chupasangre es el alcalde, porque se roba lo que puede. Pero Hammer Sasha explicaba que en Momoxpan hubo un momento en el que se supo de un niño cuyo nombre era Pablito. Un niño del que se suponía que su fallecimiento no había quedado suficientemente aclarado y que en el tránsito de la vida a la muerte no había sufrido ningún tipo de señas que denunciaran que había fallecido. Su cuerpo permanecía como si la parca no lo hubiera tocado con sus alas, pues su piel se conservaba lozana y tersa, no despedía ningún tipo de olor, ni habría desprendido ningún tipo de excrescencias. Se sabía que había muerto sencillamente porque en ese estado de sueño en que se había sumido no despertaba. Así, como un pequeño angelito, Pablito fue llamado como el niño santo de Momoxpan, y por un tiempo su cuerpo fue exhibido en una urna de cristal, de la misma manera en que se exhiben en diversas iglesias del mundo los cuerpos incorruptos de una larga lista de los llamados santos alrededor del planeta. La incorruptibilidad cadavérica, poco explicada en esos casos, se atribuye a una supuesta condición de santidad que poseen. Si bien en algunos casos se puede explicar por causa de un tipo de proceso de momificación accidentalmente inducido, como en el caso de las momias de Guanajuato, las que adquirieron ese aspecto por causa de los minerales de la tierra del panteón donde fueron sepultadas, lo que afectó el proceso de descomposición. Hay otros casos en que se aduce una condición sobrenatural por causa de la mencionada santidad. Del mismo modo, y mientras el caso era reportado a las autoridades eclesiásticas para que éstas acudieran a darle la condición de santo a Pablito de Momoxpan, comenzó por aquel entonces una epidemia de ataques a las personas en que a muchas de ellas se les veían incisiones en distintas partes de sus cuerpos. Consistían dichas incisiones en dos heridas hechas como con un punzón,
relativamente cerca una de la otra. Asimismo, él mismo razonaba que sin duda la gente no querría hablar de ese evento, una vez que se descubrió que Pablito no era en realidad un niño santo, sino un vampiro. ¿Quién de ese pueblo querría tener memoria de esos eventos por los cuales la iglesia habría procedido a la excomunión de todos los que le otorgaron una condición cuasi divina al niño vampiro? Sin duda, nadie desearía reconocer que se habían entregado a la idolatría a una criatura de las tinieblas. Pero por otro lado, en el libro, el periodista comentaba que él había sido el único que vio levantarse a Pablito de su rico lecho santo en la parroquia. Nadie más había visto despertar al niño, así que no quedaban muy claras algunas cosas. ¿A dónde había ido a parar el cuerpo? ¿Cómo fue que descubrieron que Pablito era un vampiro? Esa noche, el escritor debería obtener algunas respuestas. El paseo por la colonia de Santiago Momoxpan en las horas de la noche no debe ser distinto de todos los paseos que hoy se hacen por los distritos que, habiendo sido antes pueblos apenas conectados con las ciudades capitales de los estados, hoy son localidades prácticamente urbanas. Lo que distingue estos espacios es, sin duda, que a determinadas horas de la noche hay menos gente aquí que en las colonias de las ciudades grandes como la Ciudad de México o Monterrey o Guadalajara. Lo único que no cambia es que un paseo nocturno en espacios tan desolados no puede ser una buena idea. Independientemente de que sean colonias aparentemente tranquilas, los malestares de la civilización, como el crimen y la rapiña, no dejan de existir en muchos lugares, y recorrer a pie la solitaria vía conocida como el Camino Real a Cholula por la noche puede ser fuente de peligros. Sin embargo, él consideraba que lo que buscaba podría encontrarse en el panteón de Momoxpan. En la parroquia, por supuesto, nadie quiso o nadie supo darle razón sobre el paradero del cadáver incorruptible de Pablito. En forma muy cortés, los religiosos del lugar le recordaron sobre la inconveniencia de que un buen católico tuviera ese tipo de creencias sobre tales criaturas, a la vez que les parecía bastante improbable que eso hubiera ocurrido sin que ellos tuvieran conocimiento. Le dijeron que eso era menos probable que conocer al niño del panteón. Agradeció en el mismo tono cortés, se negó a escuchar el relato sobre el niño del panteón y se dirigió a planear lo que necesitaba en su paseo. Tan embebido estaba en las historias sobre vampiros que antes de considerar en portar un revólver, prefirió llevar una licorera llena de agua bendita, un crucifijo e incluso unos ajos en el bolsillo. No pensaba incordiar al niño vampiro, pero nunca se sabe. No sabía cómo son esas criaturas. No sabía si eran agresivas o si puede dialogarse con ellos como con los humanos. Así que, por si las dudas. A esa hora, si bien se trataba de una zona urbana, en muchos lotes aún no se ha construido. Así que caminando a la vera del Camino Real a Cholula, la brisa provocada por el sonido de los automotores que circulaban por ahí a menudo, lo hacían voltear de vez en cuando a todas partes, tratando de descubrir algo extraño. Por las precauciones que estaba tomando, fue para él una auténtica sorpresa que, sin que se diera cuenta, un pequeño se aproximó a él. La imagen del niño le pareció aún más insólita, en tanto que el niño no vestía el mismo tipo de ropa que le había visto a los niños de esa colonia, sino que iba vestido con un simple taparrabos y sus guaraches. No lo vio con claridad, pero sus ojos eran como pequeñas linternas en medio de la oscuridad, y sus rasgos inequívocamente indígenas le brindaban un tierno candor a su amplia sonrisa. Hola,
Hola, amigo. ¿Qué haces a esta hora? Tengo que venir a ver a mi familia. ¿A estas horas? ¿Y por qué no te acompaña un adulto? Mis papás se fueron hace mucho tiempo. ¿Y te dejaron solo? Sí, ¿Vives con alguien? vivo solo. ¿Y por qué vienes tú solo a ver a tu familia? ¿No tiene que acompañarte un adulto? ¿Me estás acompañando tú? Bueno, hombre, pero igual no sabes si yo soy una persona de fiar. ¿Fiar? Sí. Yo creo que sí. Bueno, si tú lo dices. Si fueras una mala persona, ya me habrías hecho algo. Así lo hicieron ellos. ¿Quiénes son ellos, amigo? Ellos. Los que vinieron con sus armas a matar a todos. Usaban unas cosas largas que escupían fuego. Y sus armas brillantes los atravesaron de lado a lado mientras tiraban agua preciosa. Oye, ¿dónde fue eso? Aquí, en todas partes. Mira, ¿ves eso? El cementerio. ¿Qué quieres que vea ahí, amigo? Mira, ahí se ven ¿Quiénes? ellos, ¿Quiénes son ellos? ellos, ellos, los que aparecen sobre esas piedras largas. Están en todas partes. Pueden descansar. Yo no veo nada, amigo. Si miras con cuidado, los vas a ver. El escritor hizo el consabido gesto de entornar los ojos para aguzar la visión. Solo entonces pudo ver los fuegos fatuos sobre las lápidas que se veían desde la reja cerrada del cementerio. Imaginó que el niño estaba tan lastimado por las cosas que decía haber visto, que sin duda creía que las cintilantes llamas azules que aparecen en los panteones como restos de gases que se desprenden de la descomposición de los cadáveres eran los espíritus de su gente. Todos ellos los mató gente mala y nos dejaron sin tierra, ni siquiera para descansar. No podemos descansar. Ellos nos amontonaron como bultos. Oye, amigo, no llores. Cuéntame, ¿qué pasó? Los que vinieron desde el mar en sus cerros. Los magos nos contaron eso. Vinieron a lomos de sus venados y derramaron el agua preciosa. Mis papás. ¿Ellos mataron a tus papás? El niño asintió mientras las lágrimas caían de su rostro. El escritor comenzó a tocar la puerta del panteón. ¡Hey! ¡Hey! ¡Abran! ¡Tengo aquí un niño que le mataron sus papás! ¡Abran! Al poco rato, después del escándalo, el guardián del cementerio abrió la reja. ¿Qué le pasa, Mon? Déjanos pasar. A este niño le mataron a sus papás y necesitamos un lugar seguro para hablar. Yo ahorita le marco a la policía desde mi celular. Calma, calma. ¿De qué niño habla? Del niño. Su sorpresa fue grande cuando volteó y vio que el pequeño, con el taparrabos y los guaraches, había desaparecido. No juegues. Aquí vi un niño conmigo. ¿Estás seguro que no anda fumando hierba, Don? No, estoy completamente seguro. Venía conmigo. Traía un taparrabos de unos guaraches. Chale, no. No, tranquilo, ¿eh? Ya vio al niño panteonero. ¿Qué es eso del niño panteonero? Aquí se dice
mataron a muchos indígenas en la conquista. Los masacraron y desde que la gente se vino a vivir para acá, veían que en sus casas aparecían muchas llamas azules que les mientan fuegos fatuos. Y la gente dice que a una niña que se llamaba Guadalupe se le apareció un niño que le decía varias cosas, que le habían matado a su familia, que no habían enterrado a sus parientes. Y seguro les dijo que eran los que vinieron desde el mar en unos cerros. Sí, la mera verdad, no sé cómo a qué se refiere eso. Era la forma de los naturales de estas tierras de referirse a los barcos. Les decían cerros o torres en el agua. Ándele, así mero. Bueno, pues eso que vio era un aparecido. Le decimos el niño panteonero. Se siente mal. El escritor comenzó a ponerse pálido y a temblar. ¿Pasa transporte por aquí? Si pedías tarde, don. ¿Por qué no mejor no se queda? No me lo tome mal, pero ¿cree que estaré mejor en un cementerio? No, pues ahí sí, que ni qué. Tiene toda la razón. Mire, hay que pedir un taxi y se va seguro. Sí. Y mientras el taxi devoraba kilómetros, el escritor aún se estremecía al recordar el llanto y el dolor impresos en el rostro del niño. Pero sobre todo, estaba aterrado al saber que posiblemente había conversado con alguien que no estaba vivo. A él se le hacía imposible, no podía creerlo, o más bien se negaba a creerlo. Había venido buscando a un niño vampiro y tuvo un encuentro con otro niño que a casi 500 años de haber visto a su gente morir, seguía llorando porque ellos no podían descansar, sin darse cuenta que él tampoco había descansado. A la orilla del camino, le pareció ver algo. Creyó haber visto a la orilla del camino a un niño con los ojos inyectados en sangre que lo miraba ferozmente, mientras su ropa estaba empapada en sangre, también llamada por los ancestros nahuas como agua preciosa, que fueron las palabras que ocupara el niño panteonero. Creyó por un instante que podía tomarle una foto y sacó con velocidad su teléfono celular. ¿Acaso ese niño podría ser? Y después, con gesto mecánico, volvió a guardar el teléfono. Recordó que los vampiros no se reflejan en los espejos, ni pueden ser retratados. Y también recordó que posiblemente los fantasmas son retratos de las desgracias pasadas que se reflejan en el dolor y las lágrimas de un niño. Bueno, yo espero que no se sientan ustedes tan defraudados como el periodista que iba por una historia y encontró otra completamente distinta. La leyenda del niño panteonero de Momoxpan es poco conocida, sin embargo, me pareció que valía la pena por todo lo que ello implica en este sentido, todo este dramatismo, toda la forma en cómo me llamó la atención que un niño pudiera asumir todo lo que fueron estas situaciones tan trágicas como la de la conquista. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes que se encuentran en el canal, que han optado por él, que nos siguen. Queremos invitarlos a que sigan llamando a otras personas que crean que les interesa este tema. Aquí vamos a estar trabajando para ustedes, vamos a estar buscando otra serie de temáticas y vamos a seguir interactuando con ustedes en el grupo de Facebook. Bienvenidos a las sombras, y asimismo con la página de Leyendas del Cuervo. Encuentran en la descripción su vínculo, y por supuesto también en relación al canal, pues, si les gusta el trabajo
coméntenlo, pongan un like si es que así les parece, suscríbanse al canal, aquellos que no lo han hecho, aquellos que no han tenido oportunidad y que de alguna manera nos siguen, como he tenido conocimiento, y también pues activen las notificaciones para que ustedes no se pierdan algún estreno de alguna leyenda, o que sepan ustedes que ya hay una leyenda nueva en el canal. Por mi parte ha sido todo esta noche, y por supuesto una vez más queremos agradecerles a todos ustedes esta preferencia que tienen, y una vez más esperamos que el próximo martes podamos nuevamente decirles que sean bienvenidos a las sombras.